Chavalos míos, ¿cómo están? Platiquemos de contracción de músculo estriado. Como todos los temas de fisiología, un tema bastante simple, bastante fácil. Y es así. Chavalos, para este tema tenemos que tener en cuenta tres conceptos, tres tipos de musculatura. La primera de ellas, el músculo estriado voluntario, también conocido como músculo esquelético, es el que vamos a ver en esta clase. La característica distintiva de este tipo de músculo es que está adherido a un hueso mediante un tendón, que en el universo de la carne asada le conocemos como el gordito. Aparte, el inicio de la contracción, la potencia de la misma y la relajación está sometida a la voluntad del usuario, es decir, nosotros decidimos cuándo movemos un músculo. El segundo tipo de músculo, el músculo estriado involuntario, estoy hablando de ti, músculo cardíaco. Cuando veamos fisiología del corazón vamos a ver que el músculo cardíaco comparte similitudes morfológicas y funcionales con el músculo esquelético, con la diferencia de que este no está adherido a un hueso y este se controla de manera autónoma, no involucra nuestra voluntad en la función del corazón. De hecho, su dominio está dado por una división del sistema nervioso central llamada sistema nervioso autónomo. Bien, la tercera tipo de musculatura es el músculo liso, también conocido como músculo visceral, porque la inmensa mayoría de las vísceras intratorácicas, intraabdominales, intrapélvicas están revestidas y estructuradas con este tipo de músculo, cuyas características también es que es involuntario y tampoco va pegado a hueso. Ok, la morfología y la histología en cuanto al músculo se refiere nos dice que es un tejido especializado en la contracción, generación de fuerza, movimiento y calor. Macroscópicamente está estructurado por fibras tubulares de color marrón, gracias a la proteína mioglobina de la que se constituye, con excepción de las orillas que vendría constituyendo una región más pálida, el tendón muscular, con el que dijimos que se pega al hueso. Bien, este tejido, entonces, por sus movimientos de contracción-relajación, está sometido a daño por fricción. Es por eso que todos los músculos tienen una capita de tejido conectivo que les protege de este daño, llamada epimisio, que consta principalmente de colágeno, ácido hialurónico y agua. Bien, en el interior del músculo entonces veríamos que está organizado a manera de túbulos organizados longitudinales, lo que le da su apariencia estriada, y si tomáramos uno de ellos, estaríamos entonces ante una estructura más pequeña tubular llamada fascículo muscular. Esta también tiene la función de contraerse y relajarse, por lo tanto también el riesgo del daño por fricción, por lo tanto también tiene una capita de tejido conectivo que le protege llamada perimisio, de los mismos ingredientes que su antecesor, y al igual que este, en su interior está constituido de estructuras tubulares elongadas más pequeñas que si agarramos una de ellas y la vemos, ya estaríamos ante la presencia de la fibra muscular o el miocito, es decir, ya es la célula del músculo. Pero, no por ser pequeña y microscópica no quiere decir que no tenga función de contraerse y relajarse también, conllevando con esto también su riesgo de daño por fricción. Es por eso que también tiene una capita de tejido conectivo que le protege de este daño llamado endomisio, hecho de los mismos ingredientes que su antecesor. Bien, recordemos entonces la primera clase, mis chavalos, cuando vimos célula y medio interno, dijimos que lo que le da la estructura y el sostén a las células es el citoesqueleto que está dentro de ellos en su citoplasma. La célula muscular o miocito, o fibra muscular si le quieres llamar, no es la excepción. Este también tiene un citoesqueleto en su interior, proteínas tubulares organizadas una sobre otra de manera elongada, que si las vemos más al microscopio nos encontraríamos con dos grandes estructuras proteínicas tubulares llamadas actina y miocina. También los libros les llaman las miofibrillas. Estas son las importantes porque su interacción generará la contracción y si ésta se contrae la fibra muscular, se contrae el fascículo y se contrae el músculo. Es así entonces que le decimos actina y miocina. ¿Cómo logran entonces la contracción? Y la actina y miocina dice, pues mira, profe, nosotros somos los componentes estructurales del sarcómero. ¿Sarco qué? Sarcómero. ¿Qué es eso? Es la unidad funcional con la que vamos a hacer que se contraiga el músculo. En los libros de fisiología te van a mostrar una fotografía de microscopio de luz polarizada que se parece a esto. Fíjate cómo son líneas longitudinales organizadas una debajo de otra con ciertas regiones más claritas y otras más oscuras. Aquí estás viendo a la actina y a la miocina encimadas, estás viendo el citoplasma de una célula muscular, estás viendo el citoesqueleto de una célula muscular. Si se entiende, estarías viendo estas barritas anaranjadas. Bien,
Entonces, este es el sarcómero y hay miles de sarcómeros distribuidos en tándem en el citoesqueleto, es decir, en estas fibras de citoesqueleto actina y miosina, de aquí a acá hay un sarcómero, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro y así sucesivamente. Esquematicemos entonces el sarcómero. En las orillas del sarcómero encontramos una proteína dispuesta de manera de túbulo de tipo zigzag que se llama disco Z. Esa es la barda entre casa y casa, es la barda entre sarcómero y sarcómero. En medio encontraríamos la viga maestra o disco M. Ese disco M contiene proteínas, las dos más importantes se llaman miomesina y la otra se llama proteína fijadora de miosina, porque de ahí, de esta viga maestra o disco M, se va a enlazar o se va a pegar una de las dos miofibrillas que le acabamos de mencionar, la miosina. Entonces, agarrada del disco M, tendremos a la miosina de un lado y tendremos a la miosina del otro. Una estructura tubular alargada de muchos cables largos de miosina y pequeñas cabecitas hacia arriba y hacia abajo con las que va a enlazar y a trabajar en equipo con la actina, la otra miofibrilla. Bien, entonces hay miosina arriba, hay miosina abajo y esta está principalmente pegada al disco M, al de en medio como habíamos mencionado, pero también se enlaza al disco Z por medio de una proteína que le sirve como tendedero llamada titina. Como dato cultural, la proteína titina, que es el tendedero, el lazo que enlazaría, por así decirlo, valga la expresión, a la miosina con el disco M de en medio y con el disco Z de las orillas. Es la proteína más pesada, al menos que se tiene conocimiento, en el cuerpo. Cada tira de miosina tiene que estar sostenida y enlazada con su proteína titina. Bien, entonces, nos falta, o hablemos de su compañera de trabajo, la actina. La actina entonces es una proteína más delgadita, de forma globular, esfera tras esfera tras esfera tras esfera, más delgadita que la miosina, que se enlaza principalmente al disco Z. No tiene contacto como tal con el disco M de en medio, sino con los de las orillas, y se enlaza con estos a través de una proteína llamada nebulina. Entonces tenemos actina enlazada al disco Z con su nebulina, actina enlazada con el disco Z con su nebulina, actina enlazada con su disco Z con su nebulina. Y en la porción terminal de esta actina estaría una proteína delimitando la orilla, delimitando el borde, llamada tropomodulina. Y así tenemos entonces cómo están estructuradas en el sarcómero ambas miofibrillas cuyo trabajo en equipo generará la contracción muscular. Fíjate muy bien. El microscopio de luz polarizada nos indica entonces estas fibrillas como estructuras tubulares unas sobre otras. Pero ¿de dónde viene el color oscuro y el color claro? Bueno, de afuera hacia adentro tenemos el disco Z y en medio tenemos el disco M. Bueno, en ese trayecto de afuera hacia adentro nos vamos a encontrar con estructuras como la banda I, la banda A y la banda H respectivamente de cada lado. ¿A qué se refiere? Bueno, pongámosle el color gris, fíjate bien, de afuera hacia adentro. La banda Z o el disco Z que está a las orillas, como tiene esa estructura de zigzag en el microscopio de luz polarizada se ve demasiado oscuro. Le seguiría entonces la banda I. La banda I se ve de un color gris más tenue, como en la imagen, porque estaríamos básicamente viendo nada más la pequeña tira de actina y la pequeña tira de titina. Por eso son más claros, por eso este espacio claro sería el equivalente de la banda I. Hacia en medio, entonces, tendríamos la banda A, que es más oscura, como aquí en la imagen. ¿Por qué es más oscura? Porque ya estaríamos viendo la sobreposición de la tira de actina, de la tira de titina y de la tirota gruesa de la miosina. Por lo tanto, eso haría que se vea esas estructuras de un color más cargado. Y hacia adentro tendríamos la banda H, que se ve nuevamente más tenue. ¿Por qué? Porque ya solamente tendríamos a la delgada tira de titina a la vista y a la miosina, pero su región que no tiene cabecitas. Las cabecitas están a la orilla. Entonces, estas estructuras, la miosina, la región que no tiene cabecitas y la titina, nos darían un color más tenue, casi llegando a la parte media. Y finalmente, la viga maestra, que es una estructura bastante gruesa proteínica, se ve como una estructura más oscura a medias. Y de ahí se repite la banda H, la banda A, la banda I y el disco Z hasta la orilla. Sencillo, ¿verdad? Bien. Entonces, la actina y la miosina nos dicen,
Tenemos esta interacción, profe, ¿por qué? Porque la miosina tiene que enganchar a la actina y luego contraerse y acercar las discosetas a la parte del medio. Es decir, una vez que vaya a haber contracción muscular, la miosina engancha a la actina y crea fuerza haciendo esto, mira, ¡pum! Una contracción. Y cuando ya terminó la contracción, viene la relajación. Todo vuelve a donde estaba. Fíjate muy bien entonces, la contracción muscular es que los discos Z tienen que acercarse a la viga maestra, al disco M, por medio de la interacción y el enganche de la miosina con la actina y la fuerza que se requiere para traer esas estructuras en medio. Contrayéndose entonces las miofibrillas, contrayéndose la fibra muscular, contrayéndose el fascículo y contrayéndose el músculo. Sencillo, ¿verdad? Bien, hablemos entonces de la función del enganche. El enganche que da la miosina con la actina para generar esa contracción y acercar los discos Z a la parte media. Tenemos entonces a la miosina. Estructuralmente, la histología nos dicta que la miosina es una proteína en forma tubular larga, que tiene una porción delgada. De hecho, si tú ves una fibra de miosina, vas a ver dos estructuras tubulares enlazadas y dobladitas sobre sí misma en una estructura helicoidal. A esta parte de la miosina se le conocen como las cadenas pesadas. Estas están precisamente enlazadas y enrolladitas porque a la hora de hacer contracción aumentarán su efecto de enrollado y harán fuerza para atraer a la actina que ha enganchado con la miosina. Bien, entonces, primero, estructuras tubulares helicoidales entrelazadas llamadas cadenas pesadas. Más hacia arriba, en lo que sería el cuello de esta proteína, encontramos otras dos proteínas más pequeñas, denominadas cadenas ligeras. Hay de dos tipos, cadena ligera reguladora, ahí ilustradas en amarillo, una para cada una de las fibras de miosina, y la otra se llama cadena ligera esencial, ahí ilustrada en verde, una para cada una de las fibras de miosina. Estas cadenas se encargan de la regulación del golpe activo o de la fuerza de la contracción una vez enlazada la miosina con la actina. Bien, vendrían siendo más que cadenas, parecen más anillos, pero bueno, hay que respetar los nombres. Cadenas ligeras le pusieron, cadenas ligeras le nombramos. Y por arriba de estas encontraríamos ya una estructura más gruesa, que sería la cabeza de la actina. La cabeza de la actina tiene algunas características, pero, fíjate bien, un comercial antes. La zona de la cabeza y los anillos o cadenas ligeras que forman el cuello se le conoce como región de brazo o región de bisagra, porque esta región es la que se va a mover para poder enganchar a la actina cuando se ordene una contractura muscular. Bien, fin del comercial. Volviendo a la cabeza de la miosina. Esta tiene la característica de que tiene una función ATPasa, o sea que esta utiliza y consume ATP para poder funcionar. De hecho, los libros te marcan siempre ilustrado aquí en moradito, en la parte de abajo, en lo que sería la barbilla de la cabeza de la miosina, un sitio de unión específico para que el ATP, cortesía de las mitocondrias, llegue a esa zona, enlace, genere fuerza y la cabeza y el cuello, brazo bisagra, se puedan mover a enlazar y engancharse con la actina. ¿Y dónde va a estar la actina? Ahorita te digo. Entonces tenemos la cabecita y tenemos un sitio específico de unión para ATP y activar la fuerza. También tenemos en esta cabecita una hendidura a forma de destapador, a forma de sacacorcholatas. Esta hendidura en la cabecita de miosina se llama unión a la actina. Es el gancho por el que se van a enlazar con las fibras de actina para poder generar el golpe activo, la fuerza que acercará, como dijimos, los discos Z a la parte central, el disco M. Bien, sencillo, ¿verdad? No está tan trabajoso. Bueno, ahora hablemos de la actina, su compañera de trabajo, la más pequeñita. Vamos a ponerle ojos, ya tengo mucho que no le pongo ojos a las cosas. Entonces tenemos a esta bolita verde, que sería una de estas del collar perlado de la actina, y lo vamos a entrevistar. Y le decimos, soy actina, bueno, platícame de ti. Bueno, profe, mira, a mí me conocen como la actina G. ¿Por qué actina G? Porque soy un glóbulo, soy redondita, esferita, gordita, cosita bien hecha. Ah, ok. ¿Te llamas actina G? Sí.
¿Y tú trabajas sola? No, me gusta trabajar siempre en equipo y acompañado. Siempre estamos uno tras otro. Donde va uno, va siempre el otro. Y en conjunto nos llamamos actina F. ¿Por qué actina F? Porque ya seríamos molécula de actina, pero ya formando una fila o un filamento. Ok. Entonces, el glóbulo individual, actina G, ya con sus camaradas formando la tirita, actina F, ¿cierto? Cierto. Ok, profe, otra de mis características como actina es que adentro de mí, en medio, tengo un sitio en mi citoplasma especializado, denominado sitio activo. ¿Cómo sitio activo? Bueno, ¿te acuerdas que la cabecita de la miosina tiene un gancho? Sí. Cuando la miosina se enganche a mí, esa hendidura en su cabecita va a enganchar precisamente con mi sitio activo. Quiere decir entonces que todas mis amigas tienen sitio activo de la actina, para que cuando haya la orden de contractura muscular, ahí sea donde embone la cabecita, hagamos match y entonces venga la fuerza y el acercamiento de los discos Z a la viga maestra disco M. Bien, bien. Entonces el sitio activo, es el pie para que la miosina llegue y se enganche, ¿verdad? Sí, así es, dice la actina. Por lo tanto, siempre tengo que tenerlo tapado. ¿Por qué? Bueno, porque si la miosina ve que mi sitio activo está al descubierto, va a enlazar inmediatamente. Pero no todo el tiempo se necesita contracción, ¿verdad, profe? Ahorita seguramente tú estás sentado en actitud relajada sin mover un músculo. Quiere decir que ahorita no hay contracción. Quiere decir que la manita que está cubriendo al sitio activo, que se llama tropomiosina, está ahí precisamente obstruyendo el sitio activo. Y mientras esta manita de la tropomiosina esté cubriendo el sitio activo, la miosina no va a enlazar. Entonces, el sitio activo de la actina es para empezar la contracción muscular, pero la tropomiosina es la manita que mantiene ese sitio cubierto y se va a quitar hasta que sea la hora de una contracción muscular, ¿verdad? Sí, exactamente. Muy bien, excelente. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes platicar de ti, actina F? Ok. Fíjate muy bien, profe. Además de mi sitio activo y además de mi tropomiosina, también tengo otra proteína llamada troponina en mi estructura. ¿Troponina? Sí, es una proteína que se consta de 3 porciones. Una troponina llamada troponina C, una troponina llamada troponina T y una troponina llamada troponina I. Ok. ¿Y ese complejo de 3 partes de la troponina para qué sirve? Gracias a esta, ella va a ser la que va a dar la orden para que la manita tropomiosina se quite, dejando libre al sitio activo para que la miosina enganche y hagamos la contracción. Ok. Platícame de estas 3 partes, la T, la C y la I de la troponina. Bueno, fíjate muy bien, profe. La troponina I tiene gran afinidad por la actina, es la que mantiene el complejo pegado a mí. La proteína T o troponina T tiene afinidad por la manita, tiene afinidad por la tropomiosina. Es decir, esta, la azul, el triangulito, va a ser el que va a quitar la mano cuando se dé la orden. ¿Ok? Y la troponina C tiene gran afinidad por el calcio. Memorízate esto. Para que haya contracción muscular, el iniciador es el calcio. Entonces, fíjate muy bien. El calcio va a ser el que va a iniciar todo. El calcio llegaría a la troponina. La troponina C lo recibe, que es la que recibe el calcio. La troponina T quita a la tropomiosina y se liberan los sitios activos para que enganche la miosina y haga el golpe activo, ¿verdad? Sí, ilustrémoslo entonces, fíjate muy bien. Llegaría el calcio entonces, enlaza con la troponina, llega con la troponina C y la troponina C le dice a la troponina T, ¿qué? Quita la manita de tropomiosina, ok, manita de tropomiosina, ¿qué? ¿Quién habla? La troponina T, quítate, ¿por qué? Porque ya llegó el calcio. Bueno, pues me quito. Entonces, en respuesta al calcio, la troponina obliga a la tropomiosina a quitarse momentáneamente, dejando al descubierto el sitio activo de la actina. La miosina captará eso y levantará el cuello, levantará la bisagra, levantará el brazo y enlazará
con su sitio para la actina al sitio activo de la actina y una vez enlazado bien afianzado por medio del consumo de energía ATP, cortesía de las mitocondrias, se da la contractura muscular. Estas estructuras helicoidales se superenrollan más para hacer un jaloneo, un golpe activo que finalmente acercará a los discos Z a la viga maestra o disco M en medio. Sencillo, ¿verdad? Así es como funciona. Y una vez que ya se ha concluido la contracción y volvemos a la relajación, la tropomiosina vuelve a tapar el sitio activo y la miosina vuelve a acostarse, utilizando otra molécula de ATP para poderse relajar, siempre utilizando energía entonces. ¿Cómo la ves? Sencillo, ¿eh? Ah, bien, bien, profe, excelente. Oye, ¿qué? ¿Y de dónde viene el calcio? ¿De dónde llega el calcio? Ah, excelente. Platiquemos de eso entonces. Fíjate bien, imagina que todo esto es un miocito, o sea, es una fibra muscular, es una célula del músculo. Fíjate muy bien, aquí un punto muy importante, algunos conceptos. Todas las células tienen una membrana, pero, la membrana de la célula muscular ya no le vamos a llamar membrana, le vamos a llamar sarcolema a partir de hoy. Todas las células tienen un citoplasma. El citoplasma en la célula muscular no se llama citoplasma, le vamos a llamar sarcoplasma. ¿Y te acuerdas que dijimos que el sarcómero era la estructura que formaba el citoesqueleto? Sí, pues el sarcómero estaría aquí. Habría otro aquí al lado, habría otro aquí arriba, habría otro acá arriba, es decir, muchos sarcómeros generando el citoesqueleto. Pero bueno, para fines educativos esquemáticos no vamos a poner uno. Ok, ¿cómo es que llega el calcio entonces? Fíjate muy bien este punto. Bueno, adornemos el resto de nuestra célula. Como es una célula gastadora de energía, necesita mitocondrias para el ATP. Ahí está el núcleo, ahí está el aparato de Golgi. Entonces, habíamos mencionado en clases pasadas de potencial de acción, potencial de membrana, que todas las células, incluidas las del músculo, tienen una carga eléctrica en el interior de su membrana predominantemente negativa, porque están en reposo, ¿verdad? Sí, no es sino hasta que llega la orden de que la célula se tiene que activar que tiene que llegar un potencial de acción para que la célula empiece a trabajar en lo que se supone que tiene que trabajar. Entonces, si esta es una célula muscular, tiene que llegar un potencial de acción para que haya una contracción muscular. Entonces es así. ¿Recuerdas la clase pasada cuando hablábamos de la unión neuromuscular? Que dijimos que en las células musculares el sarcolema o membrana genera una invaginación con repliegues y hendiduras, donde va a tener contacto con el botón sináptico de una neurona, la cual está cargada con vesículas de neurotransmisor, principalmente acetilcolina, la cual es un ligando y la cual es vertida hacia la gotiera o valle sináptico y sería captada por los receptores de acetilcolina, que son receptores o son canales de sodio dependientes del ligando. Abriendo los canales de sodio al recibir este neurotransmisor, metiendo de manera dramática al sodio y su positividad, cambiando la polaridad eléctrica del interior de la membrana de negativo a momentáneamente positivo, potencial de acción, ¿verdad? Activando a la célula para que haga lo que se supone que tiene que hacer. Entonces, ese potencial positivo de la entrada del sodio se esparce a través de la membrana o sarcolema y el sarcolema le dice, oye, ¿tú eres carga positiva eléctrica? Sí, cortesía del sodio, ¿cómo la ves, papi? Y el sarcolema le dice, ok, ven, sígueme, ¿a dónde me llevas? Baja por esta barranca, baja por esta hendidura. ¿Cómo se llama esa hendidura? Túbulo transverso. Es una invaginación de la membrana, es una invaginación grande del sarcolema. El potencial de acción positivo dice, órale pues, jalo. Lo positiviza de un lado, lo positiviza del otro y dice, ok, sarcolema, yo, potencial eléctrico positivo, ya activé este túbulo transverso. ¿Para qué querías que lo activara? Y el sarcolema dice, porque necesitamos que el calcio llegue al sarcómero para hacer el golpe activo y la contracción. Muy bien. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo va a hacer eso? Muy bien. Les presento entonces a otra estructura del citoplasma de la célula muscular. Este se llama retículo sarcoplásmico. Este es el equivalente del retículo endoplásmico de las células que hemos visto hasta el momento. Pero este retículo sarcoplásmico en la célula muscular tiene dos características. Número 1, morfológicamente está constituido a manera de tubos, unos tubos que van acostados, llamados túbulos longitudinales, y otros túbulos que están en paralelo con el túbulo transverso.
Es decir, parte de este retículo sarcoplásmico son tubos que están paralelos a la invaginación del sarcolema y esas se le llaman cisternas terminales porque están pegaditos al túbulo transverso. De hecho, hay una cisterna terminal de un lado del túbulo transverso y otra cisterna terminal al otro lado del túbulo transverso. A esto se le conoce como la tríada del músculo esquelético, por si una vez te lo preguntan en los exámenes. Ok, entonces ese retículo sarcoplásmico tiene una característica que lo distingue de los retículos endoplásmicos de las células comunes y corrientes, y esa es que en su interior está lleno de moléculas de calcio. Lo que necesita mi sarcómero para poderse contraer, sí, están ahí encerrados. Y tú le dices, oye, molécula de calcio, ¿qué? Pues sal del retículo sarcoplásmico y vete al sarcómero para que haya contracción. Y el calcio dice, no puedo, profe. ¿Por qué? Porque hay un tapón que no me deja salir. ¿Y ese tapón cómo se llama? Se llama receptor de rianodina. Ok, ¿y ese tapón por qué está ahí? Bueno, es un tapón protector. Cuando no hay contractura está cerrado, no me deja salir, pero cuando hay contracción se destapa y ya me permite la salida. ¿Cómo la ves? Ah, bien, bien. Receptor de rianodina, acuérdense. Entonces tú dirías, quiere decir, profe, que para la contracción muscular se necesita el calcio, pero la única fuente de calcio está dentro del retículo sarcoplásmico. Una parte sí, pero otra parte es el calcio extracelular. Recuerda que también hay calcio extracelular afuera. Y ahí te va cómo funciona el rollo. Entonces, este receptor de rianodina está enlazado por estructuras finas proteicas en forma de zigzag con receptores que están pegados a la orilla de la membrana o sarcolema, en el túbulo transverso. Entonces, este tapón receptor de rianodina está enlazado con otros 4 receptores. Y estos 4 receptores, ¿cómo se llaman? Se llaman canales lentos de calcio. Spoiler para farmacología, también se conocen como receptores dihidropiridínicos porque ahí actúan ciertos antihipertensivos de la familia de las dihidropiridinas, pero ya llegaremos a eso en las clases de farma. Ok, entonces la cosa está así. El calcio tiene que enlazar con estos receptores verdes de canales lentos de calcio, pero para poder enlazar el calcio necesita de la positividad de la membrana. Entonces el calcio dice, mira, yo enlazo con mis receptores verdes, pero ocupo un potencial de acción que positivice al sarcolema. Entonces yo calcio podré enlazar con estos y entonces calcio va a hacer que esos receptores verdes se activen, jalando esas proteínas en zigzag y destapando el retículo sarcoplásmico, permitiendo la salida de calcio al sarcoplasma, o sea, al citoplasma, para que éste se dirija directo y sin escalas al sarcómero. Llegue, enlace con la troponina C, la troponina enlace o le dé el pitazo a la troponina T, y la troponina T le dice a la tropomiosina quita la manita para que la fibra de miosina enlace en su sitio activo con la cabecita y del golpe activo. ¿Cómo la ves? Utilizando las 2 moléculas de ATP. ATP para contraerse, ATP para relajarse, ¿verdad? Sí. Bueno, en este punto algunos libros como el Boron de fisiología te dice que el calcio extracelular ayuda a la salida del calcio intracelular para que se pueda dar la contracción muscular. Pero en ausencia de calcio, la adrenalina, que es otro neurotransmisor que se libera en situaciones de urgencia, de peligro, para salir corriendo o pelear, yo recomiendo salir corriendo. La adrenalina tiene receptores propios en el sarcolema del músculo, receptores llamados beta-adrenérgicos. La adrenalina puede llegar a esos receptores en una situación de urgencia y sin permiso de los canales verdes del calcio, destaparía el canal de rianodina y órale, sálele calcio y contráete músculo porque tienes que salir corriendo, profe. Ah, bien, 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 bien. Ok, fin de comercial. Entonces, una vez que ya se dio el proceso de la contracción y la relajación, o sea que ya querías contraer un músculo, se dio el potencial de acción, la membrana se positivizó, el calcio hizo match con su canal lento de calcio dependiente del voltaje positivo del potencial de acción, jaló las proteínas en Z, liberó el receptor de rianodina, salió el calcio directo al sarcómero, la miosina enlazó con la actina, dio su golpe activo y ya venimos
llegamos a la relajación. Es decir, cuando ya terminó la fuerza muscular, ¿qué sigue, profe, ahí? ¿Qué sigue de ahí? Bueno, el calcio tiene que regresar de nuevo a donde estaba. Es decir, tanto calcio adentro no puede ser. Acuérdate la primera clase o la segunda que vimos, que el calcio abunda en el extracelular, no en el intra. Entonces el calcio dice, oye, cuerpo, célula, miocito, ¿qué? Pues ya hice la contractura, ¿y ahora qué? Pues ahora estás de sobra, calcio, regrésate de donde veniste, tienes que salirte, no puedes estar en demasía adentro, tienes que estar en demasía afuera o encerrado. Y el calcio dice, oigan, mitocondrias, ¿qué? ¿Me ayudan? ¿A qué? A regresar a mi retículo sarcoplásmico, aviéntenme energía, aviéntenme ATP. Ok, venga, pues para eso nos contrataron, ¿no? Y gracias al ATP, el calcio puede regresar al retículo sarcoplásmico. Pero aquí nos enfrentamos con algo. El calcio dice, profe, que no puedo entrar al retículo sarcoplásmico. ¿Por qué? Porque soy una molécula que obedece a gradiente y adentro del retículo sarcoplásmico hay un montón de calcio. Yo no puedo entrar. ¿Por qué? Porque el gradiente me dice que el calcio quiere salir. No quiere que yo entre. Entonces, calcio, estás ante un grave problema. Vas a necesitar de una bomba que gaste energía y te meta contra el gradiente, ¿verdad? Sí, es ahí donde entra entonces la cerca, una proteína que está en las orillas del retículo sarcoplásmico que le dice, tú tranquilo, calcio, yo sé que este montón te van a decir que no entres, pero yo te voy a meter a fuerza contra gradiente utilizando ATP. De hecho, cerca viene del acrónimo en inglés que dice Sarcoplasmic Endoplasmic Reticulum Calcium ATPase. Fíjate el glamour de mi inglés, ¿eh, concejal? Ok, entonces, la cerca, le puedes decir cerca, o le puedes decir bomba calcio ATPasa. ¿Te acuerdas cuando vimos la clase de transporte que dijimos que la bomba sodio potasio ATPasa era la más popular pero no la única? Que había una llamada calcio ATPasa que también podía mover moléculas con fuerza y en contra de gradiente. Sí, pues la cerca es esa. Entonces la cerca dice, venga calcio, que yo te meto en contra de gradiente y te quedas allá adentro. Y el calcio dice, oye, pero mis otros compañeritos me van a sacar. No, no te preocupes, porque adentro del retículo sarcoplásmico está una proteína llamada calsecuestrina que te va a ayudar a quedarte ahí. Y otra molécula llamada sarcoluminina que te va a aventar directamente a las cisternas terminales para que estés listo para salir en intempestiva cuando se dé la orden de otra contractura muscular. ¿Cómo la ves? Bien, bien, gracias por los pequeños favores. ¿No? ¿De qué? Una parte del calcio regresa al retículo sarcoplásmico, pero otra parte del calcio es expulsada al extracelular mediante una bomba llamada bomba sodio-calcio, que sería un contratransporte. Aprovechando la energía, este contratransporte, transporte activo secundario, metería sodio y correría el calcio al extracelular, a donde pertenece, porque una vez que ya se acabó la contractura muscular, el calcio tiene que regresar o a su retículo sarcoplásmico de donde salió, o al extracelular donde pertenece y abunda. Spoiler, para cuando veamos Pharma, hay unos medicamentos llamados digitálicos, la digoxina, que son para fortalecer el latido cardíaco ante corazones lastimados, ante corazones infartados que ya son muy débiles. Hay medicamentos que fortalecen al músculo para que haya una contracción más potente. La digoxina es uno de ellos. Ese medicamento bloquea esta bomba. Sodio-calcio. Ese medicamento llega, bloquea y el calcio no sale, se queda en el citoplasma, dejando más disponibilidad al sarcómero, haciendo más potente la contracción muscular y fortaleciendo al corazón. ¿Qué tal, Pero bueno, spoiler de Pharma, ¿verdad? No nos hace daño un adelanto. Bien, entonces, como verás, todo eso requiere de calcio, pero sobre todo requiere de energía, mucha energía provocada y propiciada por las mitocondrias, el ATP. Entonces, los libros de fisiología ante este punto nos dicen que la mitocondria tiene que tener mecanismos para reconstrucción rápida de ATP, en especial si estás haciendo ejercicio, principalmente si estás subiendo la barranca por las vías. Entonces, la reconstrucción del ATP en los momentos de contracción muscular frecuente es imperativa y la mitocondria nos dice, pues mira, profe, ATP se gasta, pero yo lo reconstruyo de 3 maneras. Número 1, utilizando la vía de la fosfocreatina o creatina fosfato. Esta es una molécula que el citoplasma de las células musculares tiene
esta dona una molécula de fosfato para restituir al ATP, al adenosín trifosfato. Es decir, esta fosfocreatina o creatina fosfato es una molécula que reconstruye inmediatamente el ATP. Lo malo es que no es eterna, dura apenas 8 segundos. ¿Ok? La segunda vía que tengo para la reconstrucción del ATP es la vía glucolítica, una vía que no ocupa oxígeno. Utilizo principalmente a los carbohidratos y sus productos, o sea, al ácido pirúvico y al ácido láctico, para poder producir energía. Lo malo es que no me dura mucho tiempo el gusto. Puedo sacarles energía apenas para 1 minuto. Y entonces una tercera vía para mi mitocondria, para sacar energía para las contracciones musculares enérgicas, es la vía oxidativa, donde ya utilizo nutrientes como grasa, como proteínas, como glucosa, pero utilizo ya al oxígeno como mediador. Y eso ya me da enormes cantidades de ATP según dicta la bioquímica, incluso para poder llevar contracciones musculares y fuerza por horas. El factor tiempo siempre es muy importante, tengámoslo en cuenta. Otro punto muy importante que mencionan los libros, jóvenes amigos, son estos dos efectos. El efecto de Trepé, que básicamente dice que más calcio a disponibilidad, mayor fuerza y duración de la contracción. Lo que decíamos que es el principio del uso de los medicamentos digitálicos ante la insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y el segundo efecto, el efecto de Fenn, dice que mientras más trabajo, más uso de ATP. Es decir, mientras más hagas trabajar a tu músculo, más energía, más calcio, más enlaces de actina y miosina vas a generar. Motivo por el cual es importante, los que estudian medicina del deporte, que antes de cada performance de deporte se tiene que llevar un adecuado calentamiento, sobre todo para no hacer el ridículo. Bien, y finalmente nos manejan los libros también dos tipos de contracciones musculares, una denominada isométrica, en la cual la fibra muscular está haciendo fuerza, pero no acorta su longitud. Es el principio de cuando tú estás sosteniendo algo pesado, es decir, estás sosteniendo en tu mano una pesa, pero no la estás levantando. Hay fuerza, pero no hay una contracción. En este principio se dice que la cabeza de miosina sí enlazó con la actina, pero no hay golpe activo, meramente están enlazados, haciendo fuerza pero no contracción. Y la otra contracción muscular que se llama isotónica. A ella viene cuando estás cargando un peso y lo levantas. Ahí sí ya hay una contracción muscular, un acortamiento de la fibra muscular como tal, lo cual quiere decir que la cabeza de miosina enlazó con la actina y sí se dio un golpe activo, sí se dio un acercamiento disco Z a la viga maestra disco M. Sencillo, ¿eh? Y solamente como comentario, pero lo vamos a ver en las clases de neuro, existen las fibras musculares lentas que son de características visuales rojas por gran cantidad de mioglobina, gran cantidad de vasos sanguíneos, y estas son muy buenas para la resistencia, pero tienen muy poca fuerza. Y las fibras rápidas que tienen menos aporte sanguíneo, menos mioglobina disponibilidad, pero tienen alto consumo de energía instantánea y son más fuertes, pero poco resistentes. A manera de comentario, ya ves que los libros de fisiología nos dan mucho spoiler. Bien, y hasta aquí el tema de contracción de músculo estriado, sencillo, ¿verdad? Bien, yo agradezco mucho tu gentil atención. Dudas, quejas, comentarios, sugerencias o malas caras, mándamela a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Pásenla bien, bye bye.